En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. Me acompaña en esta ocasión Marco Nájera. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás, Enrique? Jorge, Mauricio, auditorio. Jorge Vázquez. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Marco, Mauricio, buenas tardes. Mauricio Bustos. Hola, encantado de participar de nuevo en tu programa. Saludo a mis colegas, Marco, Jorge, gracias. Bien, vamos a tener un tema importante. Pareciera que la pandemia pues es un tema como que nos cansa hablar de él, pero todo gira alrededor de la pandemia. La pandemia, lo que yo estuve leyendo ahora que estuve viendo el tema, que es la cultura que queremos crear y qué comunicación ejercer después de 18 meses de pandemia. Estuve estudiando todo lo que hay sobre estos temas, o lo que me encontré, y hay una diversidad de criterios, pero todos coinciden en puntos claves sobre lo que estamos viviendo, lo que se va a vivir y lo que va a quedar cuando esto termine, que no se ve a corto plazo. Se ve un problema serio de un COVID, que es una tercera ola muy agresiva, que está en América Latina, que está aparte en Estados Unidos y en algunas partes de México está ya brotando. Es el Delta, creo que le dicen, y tiene, no sé, es muy agresivo, dura muy poco la gente y aquí no sé si las vacunas nos van a proteger, no nos van a proteger. Alguna gente dice que sí, que ya estamos protegidos con las vacunas. Bueno, yo voy a empezar un poquito dando datos de esto. En Mexicali estamos en amarillo, no hemos alcanzado nunca el verde. Hay contagios, no hay tantos contagios como teníamos, pero hay contagios. Y los contagios que hay, gente muy grave, es decir, rápidamente la gente se enferma y se pone muy grave. Ese es el verdadero problema. Ok, hay de los contagios, pues obviamente mucha gente entubada.
nos acaban de poner la vacuna Johnson & Johnson, que es una sola puesta a todas las personas de 18 a 40 años. Ya quedó prácticamente terminado esto. Las vacunas que sobraron se enviaron a San Luis Río Colorado para seguir con la inmunización de las fronteras. Esta segunda dosis de Pfizer, que se va a aplicar a los de 40 a 49, 50 a 59 y 60 en adelante, que son los adultos mayores. Ok, hasta ahí estamos todos de acuerdo que todo el mundo tiene que ponerse la segunda dosis, porque si no, la primera es como si no se la hubieran puesto. ¿Ok? Entonces, mucha gente pues dice, no, ya con una ya. No, una no sirve, necesitamos las dos para poder cumplir con lo que nos están pidiendo, abrir las fronteras y volver a una normalidad, cuando menos comercial, entre las fronteras. Ok, con esto calculan que la frontera, después de que se ponga la segunda dosis, vamos a estar más del 70% vacunados. Es decir, podríamos pensar que ya llegamos a un punto ideal de vacunación. Bueno, hasta ahí es COVID. Y yo te dijera, Marco, ¿cómo ves a dónde vamos y cómo ves esto del COVID? Claro, a mí me gustaría hacer un poquito de referencia a algo que se publicaba por la revista Forbes en México en marzo del año pasado. Decía el artículo escrito por especialistas que se iba a contener la pandemia en 18 meses, y nos estamos dando cuenta que efectivamente no se está conteniendo, que si bien es cierto han disminuido, como bien dices, los contagios y no estamos en los niveles de gravedad que estuvimos en el primer trimestre del año. Lo cierto es que tuvimos una disminución significativa por ahí del mes de mayo, pero viene el repunte nuevamente y estamos viendo cómo semana a semana en las cifras a nivel nacional, pero también a nivel mundial, se sigue esto incrementando. El riesgo que yo veo con lo que ha pasado es, por un lado, la desinformación que tenemos, o que la información que tenemos pudiera no estar tan clara. Se vacuna con diferentes vacunas a los diferentes grupos poblacionales, pero muy en particular se aplica la vacuna CanSino a los maestros. Y ya el mundo dijo, ni Europa la ha aprobado, ni la Organización Mundial de la Salud la ha aprobado, ni Estados Unidos la ha aprobado. Sin embargo, la mayoría de los maestros en nuestro país fuimos vacunados con CanSino. La inquietud es, ¿qué va a pasar cuando haya las condiciones para el regreso a clases en el próximo ciclo y los niños estén expuestos a maestros que fueron vacunados con una vacuna que se dice no va a tener el impacto de inmunidad que se necesita, y que muy probablemente nos vamos a tener que vacunar dentro de 6 meses con alguna otra de las vacunas? Me parece que ese riesgo que se va a correr entre los meses de finales de agosto a noviembre o diciembre, que se cumplan los 6 meses, ahí vamos a poner a la niñez y a la juventud mexicana en un alto nivel de riesgo. Jorge, ¿cómo ves esto? Pues creo que aprendimos o hemos aprendido a navegar en este esquema de cuidados, ¿no? Creo que la parte de cuidarse y los protocolos y todo, creo que ya se aprendió. No sé qué tanto lo estemos ajustando o siendo tan estrictos después de la vacuna, pero creo que eso ya lo aprendimos. Y lo que no hemos aprendido es los repuntes, o sea, el saber leer el tema de los repuntes no lo hemos aprendido. Sabemos y nos lo dicen, pero realmente como que no nos llega, o sea, no es un tema que nos preocupe en el sentido de saberlos leer. Y creo que el aprendizaje sería esa parte de decir, bueno, ya aprendimos a los protocolos, ahora cómo leemos el comportamiento y cómo vamos a estarnos manejando, porque pues en muchos lugares y nuestros vecinos, ¿sí?, pues ya están libres de
del uso de las mascarillas. Por ejemplo, en San Diego, pues ya anda todo el mundo sin ningún problema y dice, bueno, pues es que es allá, pues sí, pero estamos a 1 hora de aquí y en Tijuana todos los días cruzan. Entonces creo que esos temas de lectura de las nuevas condiciones del COVID no lo hemos aprendido de una manera suficiente como para tenerle cuidado. Creo que ahorita el estar vacunados, como decía el doctor Mérida hace unas semanas, ¿no? Decía, es la autorización para salir a contagiarnos, ¿no? Entonces creo que ese aprendizaje nos hace falta y afortunadamente, por verlo así, la parte económica pues ya ha sido un tema más liberado que compensan ciertas cosas a nivel de economía, pero a nivel de salud creo que no, mi punto es, no hemos aprendido a leer esas alertas de resurgimientos otra vez, ¿no? Eso sería mi comentario. Muy bien, Mauricio. Lo que yo veo es que la pandemia, y lo he expresado antes en este foro, la pandemia desde mi punto de vista vino a acelerar el futuro de muchas cosas. El futuro de un proceso de transformación digital en el mundo que ya venía ocurriendo y que ahora se hace más evidente para muchos adoptarlo. Y entonces tal vez el enfoque o mi comentario sería que eventualmente tenemos que empezar, o ya estamos empezando, y algunas empresas más, algunas organizaciones más, algunas menos, pero va a ser desde mi punto de vista una norma o una tendencia a adoptar un futuro del trabajo en donde la característica del trabajo tiene que ver con un trabajo a distancia o híbrido, ¿no? En algunos casos, en algunos otros casos un trabajo donde se requieran muchos cambios, ¿no? Porque el mundo está cambiando muy aceleradamente y también los temas de la pandemia generan incertidumbre, o sea, trabajar bajo incertidumbre, no sabemos exactamente, entonces tenemos que acostumbrarnos a tener esa incertidumbre en el tema laboral, en el tema organizacional, y también las empresas tendrán que empezar a innovar mucho si quieren sobrevivir, porque hay muchos cambios y hay esa incertidumbre y tienen que renovarse con ciclos mucho más cortos y más rápidos. Y así como hablo del trabajo, también es el consumo. La gente va y estamos aprendiendo a consumir, los datos son increíbles, son muy claros, el consumo que hay cada vez más acelerado hacia lo digital, ¿no? Entonces tendremos también un consumo híbrido y se acelerará ese proceso desde mi punto de vista, pero en general una transformación de una vida muy híbrida con el incremento de tecnologías y también el incremento de la costumbre de las personas o las habilidades de las personas, incluso no las más jóvenes que normalmente son las que adaptan las tecnologías más rápido. Entonces, yo lo que veo es, en este tema de cultura que tú decías, de cultura organizacional y de comunicación en las empresas que señalabas en un inicio, lo que veo es un proceso muy acelerado de transformación, de la necesidad de adoptar nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, porque la cultura es esas creencias, esos hábitos, esas percepciones que hay, esas conductas que hay en lo laboral, pero también en el consumo, en la vida en general. Entonces yo pienso que eso es un tema súper interesante que pues está construyéndose en este mismo momento esa norma. Eso es lo que pienso. Ok, yo veo 2 puntos importantes aquí. Primero, toda la gente que tuvo COVID y de alguna manera salimos sin problema, se sufre un post-COVID, ¿ok? Y ese post-COVID es bien peligroso. Y entonces la mayoría, aún siendo asintomáticos, tienes que cuidarte con un confinamiento. Es decir, y puedes estar vacunado, puedes seguir todo lo que los médicos dicen, llevar todas las reglas del juego que nos marcan, la distancia, nos podemos cuidar con el gel, nos podemos cuidar con los alcoholes, nos podemos cuidar con los tapabocas, que siguen siendo parte del juego. Hay quien dice que esa parte del juego, de esas 4 o 5 cosas, jamás nos vamos a quedar. Ya se quedó. ¿Qué tanto tiempo? No sabemos, pero podría ser por mucho tiempo. ¿Qué pensamos? En el mundo ahorita están varias cepas peligrosas. China está botando
el aviar otra vez, traen por ahí el puerco otra vez también, que ya está mutando a las personas. Es decir, son cepas muy peligrosas que no sabemos mucho porque China no comunica más que lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Ok, pero pues Estados Unidos sí estamos viendo que después de ser el país con más vacunados, podríamos decir, en el mundo, siguen con problemas. Decía Jorge ahorita, sí, yo los veo, van a los juegos de básquetbol profesional, van a los juegos de béisbol profesional, van a todos sus eventos sociales prácticamente lo están reanudando, prácticamente están en un verde, pero sí hay contagios. Y si estamos vacunando, nos están mandando la Pfizer para una sola puesta en la frontera, es que quieren que ya estemos al mismo tiempo que ellos, especialmente vacunados. Ese es el lado médico. Y seguimos con problemas, no sabemos hasta dónde. Ese es el verdadero problema. Ahora, el punto aquí es lo cultural, lo organizacional, cómo lo hemos madurado desde que empezó, cómo hemos madurado la comunicación que hablaba ahorita Mauricio, que se adelantó, sí, ya lo hemos platicado, que se adelantó y a lo mejor se adelantó para nunca dejar de ser algo importante ya en nuestra vida común. Bueno, estos cuidados post-COVID, poca gente se cuida y mucha gente recae otra vez y recae peligrosamente, ¿me entiendes? Entonces, es importante los exámenes anticuerpos, es importante seguir con todos los cuidados. Las vacunas, decía Jorge ahorita, tampoco son el punto importante porque ya estamos vacunados, ya la hicimos, tampoco la hemos hecho ni con las 2 dosis. Hay quien dice que tendrá que haber una tercera dosis para que se pueda cubrir con todas las expectativas. Pero hay un punto importante en la economía que me han estado comentando la gente que le va bien con el cierre de la frontera. ¿Qué dicen? No, pues como nunca la gente se había ocupado en este confinamiento de arreglar sus casas, pues le va muy bien a toda la gente que vende material de construcción para lo casero, no para lo grande, para las empresas grandes de construcción, como platicamos la semana pasada con el presidente de la construcción. Le va bien a todo el que está vendiendo cuestiones para la casa, arreglando muebles, arreglando pisos, arreglando techos, todo se está arreglando ahorita. Es un buen tiempo para esta economía interna de nosotros. A todo lo que es abarrote le va muy bien, a algunas boticas les va muy bien, a otras pues han dejado de vender porque todo lo que es COVID o parte del COVID se vende mucho, pero hay ciertos desabastos en todo lo que es la medicina, podríamos decir crónica, de cuidados crónicos, llamémosle desde cáncer, tenemos problemas ya para atenderlos en los hospitales después de estos 18 meses. Y a lo mejor el COVID estamos trabajando bien, no es muy clara las fechas en todo México. Inclusive la Ciudad de México ya volvió otra vez, no sé si al amarillo, al naranja, no sé dónde andarán, pero tienen ya problemas otra vez de contagio. Bueno, la economía regional, esta sería, Marco, ¿cómo ves esta economía regional que se reactiva? Y pues ciertos sectores se ven muy beneficiados con este cierre de frontera. Pues mira, una de las cosas que se podía leer en la prensa esta mañana es que la economía, particularmente la industria manufacturera de exportación, está en mejores condiciones que antes de la pandemia. Entonces, si nosotros en esta región estamos en una zona fronteriza y un gran volumen de la actividad económica precisamente se genera a través de la industria de exportación, lo estamos viendo. Y por un lado es bueno, y por el otro lado, otra vez tenemos que medir y tener esas precauciones, porque al haber ese influjo de dinero, lo que se está dando es que como hubo tanto tiempo de restricción para ir a los centros comerciales o para ir a la actividad
comercial y social fuera de casa. Entonces se está empezando a generar nuevos movimientos y me parece que en algunas ocasiones podemos ver lo que vimos al final del año pasado y que luego nos trajo un primer trimestre del año muy complicado, y es que la gente no se está cuidando en su totalidad. Vemos gente, no solo en San Diego, vemos gente aquí en Mexicali, vemos gente en Tijuana, en todos los municipios, sin cubreboca, entendiendo que a lo mejor, como ya me vacuné y el otro día se vacunó, se nos olvida que la posibilidad de interactuar sin cubreboca es con control, sabiendo que la otra persona está vacunada y aún así con ciertas restricciones. Entonces, sí necesitamos cuidarnos. Más en una de las siguientes intervenciones hablaré de algunas lecciones que alcanzamos a leer que nos ha dejado esta pandemia, pero recordemos que la pandemia, la anterior, que fue la del siglo pasado, la última parte de la segunda década, por ahí en el 18-20 del siglo pasado, se dice que el contagio alcanzó a una tercera parte del mundo, y por eso es que el virus empezó a descender en su nivel de contagiabilidad, porque prácticamente había contagiado ya a mucha gente alrededor. Entonces se consiguió, no por la vacunación, sino por el contagio, el tema de la inmunidad de rebaño. En nuestro caso, en este momento, en la actualidad, el nivel de contagio en comparación a aquella ocasión es muy bajo. Entonces necesitamos cuidarnos, porque ese nivel, esa inmunidad de rebaño no se va a alcanzar tan fácilmente, y necesitamos seguir cuidándonos. De lo contrario, vamos a ver un verano complicado. Así es, sobre todo cuando empiece otra vez los cambios de clima, ¿no? Sobre todo el invierno, eso es lo que hablan que puede ser la época más complicada para nosotros este año. Pero en cuanto a la economía, definitivamente vemos, tú ya lo dijiste, pero el economista publica precisamente el día de ahora que las manufactureras sostienen el dinamismo en las exportaciones con ritmos superiores a prepandemia. Bien. Jorge, ¿algún comentario? Sí, yo quisiera hablar un poco del tema que comenta ahorita Marco respecto de la parte industrial de exportación, pero me iría a un tema que comentaban al principio, que era el tema local. El desarrollo local o el impulso de lo local, que ha sido un tema a destacar desde el punto de vista que está pasando en la ciudad con los grandes. Pues los grandes siguen siendo grandes y se van a estar conectando con los grandes, pero los chicos y los pymes es donde, pues ya viste, recordarás cómo había negocios que habían cerrado y cómo muchos desaparecieron y cómo muchos tuvieron que transformarse. Entonces yo creo que ese esquema es el que debemos ahorita de vigilar y enfocarnos, ¿no? Siendo un programa que va enfocado a los negocios, sí creo que el escenario de la salud de los negocios como tal, que depende de la salud de los que lo integran y de los que lo trabajan, sin duda, pero cada escenario se ha puesto más complejo de cómo recuperar y cómo tomar acciones para eso. Y yo creo que ahí es donde ha salido un punto favorable desde el punto de vista de la solución de los problemas de negocio y entender muy bien que hay que replantear todo este esquema. Y ya se está viendo, ¿no? Lo vimos con el restaurante, cuando al principio empezaban, fueron los primeros que reaccionaron. Sin embargo, ya ahorita hemos visto muchos formatos de negocio que han ido modificándose por esta nueva situación de recuperación. Pero creo que nos hace falta todavía estructurar estrategias de apoyo al desarrollo local. O sea, y se había hablado antes de la pandemia, si recuerdan, o durante la pandemia, de que las grandes empresas pues contrataran a las pymes locales para ayudarles a salir adelante. Y aparte de eso, que a los que ya contrataban, pues que les pagaran el menor tiempo para poder tener solucionado el problema de flujo de efectivo que pues muchos adolecemos. Entonces hay muchas acciones que se plantearon para apoyar a las pymes y que creo que se han quedado volando, ¿no? Creo que en el sentirnos bien, ¿no? Igual que la vacuna, el sentirte que ya te vacunaron y todo,
que también las empresas están pensando, y como estamos escuchando de que todo está funcionando en la economía para mejorar, sí, pero creo que en lo local no. O sea, en lo local todavía hace falta hacer más alianzas de negocios entre nosotros para poder tener la capacidad de competir primero contra otros estados y después contra otros países, ¿no? Si bien la pandemia nos dio la posibilidad de entrar a otros países que antes no entrábamos o que ni siquiera pensábamos en entrar, pues también es al revés. Han entrado muchos a nuestro país y a nuestras zonas a competir cuando no pensábamos que iban a llegar. Entonces, creo que aquí, hablando desde el punto de vista de negocio, sería muy interesante ver esos escenarios por grupos, ¿no? Restauranteros, comerciantes, del tipo de comerciante, lo que hablábamos el otro día, de los que han crecido en el tema de la salud y todo, pues sí, pero hay otros adicionales, sí, que también empezaron a fomentarse, como la construcción que comentaba Gibran, que dijiste ahorita, Enrique, que lo vemos ya muy de nicho. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta, aterrizar ahora a cada segmento económico que compone la vocación de la ciudad, y en función de esa vocación que tenemos como ciudad, empezar a ver cuáles son las problemáticas de cada grupo para aliarnos, acompañarnos o hacer algo que ayude a que esto sea competitivo. La ciudad mexicana ha perdido mucha competitividad contra muchos del país que sabemos que somos mejor y que estamos en una posición que todos envidiarían. Sin embargo, seguimos estando muy mal rankeados a nivel de competitividad, y creo que eso es un trabajo que cada quien desde su lugar, ¿no? Nosotros desde aquí y otros lugares desde sus diferentes cámaras, debemos estar pensando en eso, y creo que hace falta ese vínculo o liderazgo o integración en donde nos sentemos a platicar de las problemáticas y cómo ir resolviendo, pero ya particularmente. Eso sería mi comentario. Buscar ahora la salud de los negocios y vacunarlos, ¿no? O sea, cómo medicar el COVID, pero desde el punto de vista de negocio. Muy bien. Por sector. Me gustó. Está bien. Miren, vamos a meternos a la cultura para que Mauricio nos empiece a hablar sobre este tema. Creo que es un tema muy interesante, la cultura organizacional frente a la pandemia, ¿no? Entonces yo saqué algunas notas y algunas me dicen que la pandemia ocasionada por el nuevo COVID-19 o por el COVID-19 a lo que nos enfrentamos hoy en día, está demostrado que es uno de los mayores desafíos de nuestra historia y de las mayores crisis de salud de la historia. Entonces, para darnos cuenta realmente del problema, es un problema global, ¿sí? En el que casi ningún país sabe cómo va a salir librado ni dónde va a quedar parado. Lo mismo sucede con las empresas, no sabemos dónde van a quedar paradas. ¿Qué es una cultura organizacional? Es una creación de una empresa desde su función hasta su mercado, como opera, ¿sí? Lo que se basa en empresas de la cultura organizacional, es decir, acciones sociales, políticas, privadas, públicas, beneficios dados a los empleados y, lo más importante, la razón de su existencia como empresa. La cultura organizacional nunca es estática, siempre tiene valores fijos y fundamentales. Con el tiempo pueden y deben revisarse y actualizarse. El equipo directivo puede provocar varios cambios culturales entre los miembros que no están alineados, que son el problema cuando la comercialización de los nuevos productos y el cambio de procesos en las líneas de producción son agentes que pueden causar modificaciones de la dirección de trabajar para que la cultura idealizada permanezca, inclusive frente ante la pandemia. Ok, esto también, la cultura va ligada al clima organizacional. El clima también nos dice que son los sentimientos compartidos por todos los empleados en relación a la empresa. Además de ser modificable, puede tener altibajos durante las distintas fases del negocio, ¿sí? Este clima organizacional trata de emociones de los empleados, ¿sí? La cultura se refiere a la idea que tiene la empresa sobre sus empleados. Unir clima con cultura tiene algunas cosas importantes, ¿no? Porque toda la gente tiene que estar en la misma línea, es decir, clima y cultura. A ver, Mauricio, tus comentarios.
Pues yo creo que es muy importante este tema que mencionas, porque ante un entorno que está cambiando tanto, como lo decía ahorita, en la pandemia, un ejemplo de un drástico impacto en el cambio, en donde las personas pues se comportan diferente por cuidarse del contagio. Ante esos cambios que hay, esos cambios provocan la utilización de tecnologías o la utilización de métodos diversos o diferentes o alternativos de consumo, de comportamientos, etcétera, de información. Se acelera por eso ese proceso. Y lo que estás diciendo es muy importante, porque eso pues llega a la empresa, llega a la organización, ¿no? Tal como lo dices. De hecho, Jorge ahorita mencionaba, y también Marco, el tema del dinamismo económico. Es algo muy interesante. Estados Unidos creció en el primer trimestre de este año, el 2021, 6.4% su economía. Entonces hay una euforia, o sea, este crecimiento viene por una euforia de consumo después de que las personas estuvieron pues aisladas socialmente, y ante la vacuna, pues las personas están saliendo a consumir, ¿no? Pero también impulsado por un tema que no sabemos cómo va a funcionar desde el punto de vista económico, porque están inyectando en la economía estímulos, los estadounidenses, estímulos por 1.9 billones de dólares, estímulos a través de ayudas, ¿no? Donde eso también está generando todo ese motor del crecimiento de la economía. Entonces, ante eso es una serie de cambios de consumos donde hay ganadores. Hay sectores ganadores y hay sectores perdedores también, o sea, incluso con ese crecimiento. Y entonces es una gran oportunidad, como decía Jorge, pero no lo vamos a aprovechar si tenemos organizaciones que no están cambiando, que no están innovando, que no se están adaptando. Y para poder innovar, para poder cambiar, Enrique, necesitas tener una cultura. O sea, la innovación no viene de un proceso mecánico, viene de cambiar la forma de relacionarse del mindset, del pensamiento de un conjunto de personas. Y para poder innovar, para poder adaptarse, se requiere trabajar en la cultura. Y para trabajar en la cultura se requiere liderazgo de los empresarios, liderazgo de los directivos, para cambiar la forma de pensar, para generar, como bien lo decías tú, percepciones, creencias, hábitos distintos de comunicación, de acuerdos sociales entre las partes de una organización, pero también lo decías muy claro en cómo generamos un mejor clima, un ambiente en donde ese ambiente se ve pues complejo por el tema de la pandemia, pero se ve complejo por esos cambios, porque ahora es una parte medio a distancia, otra parte no, afecta mi consumo, tengo que cambiar rápido porque a lo mejor estoy en un sector perdedor y me tengo que cambiar a uno ganador, y para eso se requiere la cultura, para eso se requiere la comunicación que tú decías, de cómo voy a trabajar para que mi gente tenga un pensamiento diferente. No puedes porque acaso si haces las cosas como antes, ahora tienes que hacer las cosas diferente. ¿Y cómo hacer las cosas? Pues no sabemos, porque hay incertidumbre, hay que innovar, hay que tirar a tomar riesgos, y esos riesgos requieren de una cultura fuerte, una cultura donde la gente pues pueda sentirse confiada unos con otros, puede tomar riesgos, pero sintiéndose ese clima, esa armonía, o se requiere de esa armonía de sentirse confiados de poder arriesgar a equivocarse, arriesgar al que dirán de los demás. Para eso se requiere un ambiente de mucha confianza, y eso es la cultura. ¿Cómo vamos a trabajar de hecho es la base principal sobre la cual podemos construir iniciativas de innovación o de cambio? Si no trabajamos en la cultura, no vas a trabajar, no vas a poder generar cambio ni innovación, y entonces estás condenado a, pues como organización, como empresa, como lo decía ahorita Jorge, a no aprovechar la gran oportunidad de que la economía está creciendo en Estados Unidos y que localmente podemos a lo mejor insertarnos y poder tomar beneficio de ello. Marco, el clima, pareciera que el clima de las empresas, porque pues lo estás explicando básicamente, Mauricio, esto de lo que es la organización o la cultura organizacional. Pero el clima, algo que pareciera, ¿cómo está el clima en la empresa? Y te dicen los políticos, hay muy buen clima cuando están ellos en una buena campaña, o cuando ganaron, qué buen clima tenemos, ¿no? O sea, el clima es algo que existe
en la empresa. ¿Cómo está el clima después de 18 meses de confinamiento? Donde algunos están conformes, otros están inconformes de trabajar a través de no estar juntos en las empresas, otros ya están hartos de trabajar office home, otros, es decir, Marco, y con una manzana podrida te echa a perder la organización. Es decir, platícame de este clima, ¿cómo lo sientes? Bueno, en principio el clima organizacional va a ser siempre un reflejo del liderazgo de quienes dirigen, tanto de quién es el dueño como de quienes están participando en el proceso. Entonces, de alguna manera van sentando las bases de ese comportamiento, porque precisamente son quienes tienen las herramientas de comunicación, de retroalimentación, de evaluación, y permiten o facilitan o propician que ese ambiente se vaya o distorsionando o se vaya mejorando. Entonces, el proceso mismo que hemos vivido de llegar, a lo mejor en las primeras etapas, con incertidumbre, con angustia, con mortificación, con saber que a lo mejor dejé a alguien enfermo en casa, o con el temor de que no sé si me voy a enfermar y me voy a llevar el virus a casa, juega un papel preponderante el ejercicio de liderazgo para sembrar confianza, para sembrar tranquilidad, y eso entonces permita, por un lado, que se interactúe o que se den las relaciones productivas dentro de la empresa, pero que cuando se vayan con la tranquilidad de que precisamente por la cultura y por los procesos internos, aquí ya te diste cuenta que estamos cuidándonos, que estamos sanitizando, que estamos cumpliendo con los protocolos. Lleva lo que aquí estamos haciendo a tu casa para que haya tranquilidad. Sin embargo, sí es cierto que ese clima está también expuesto a la realidad que las personas llevan con su comportamiento, con su actitud. ¿Y cuál es el comportamiento, actitud de alguien que ha estado sometido a situaciones distintas a las que estaba acostumbrada? Y vámonos con los jóvenes, y creo que tenemos un ejemplo extraordinario en lo sucedido el fin de semana que iban a vacunar a los 18 a 39. Pues prácticamente vacías las filas para la vacunación. Entonces, y ahorita lo termino de hilar con el clima. Entonces, el joven tiene un pensamiento: yo quiero disfrutar de la vida. Yo no me voy a vacunar este fin de semana porque entonces, o no me voy a vacunar el jueves o viernes porque entonces el fin de semana no voy a poder disfrutar lo que quisiera disfrutar. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo no hay vacunación. Lunes, martes y miércoles súper llenas las filas. Hay que entender, bueno, en la organización también necesitamos entender que los jóvenes quieren cosas distintas, y que en función de eso que quieren los jóvenes y eso que quieren las otras generaciones, la empresa tiene que estar en este momento, como decía Mauricio, innovando para cómo darle al que quiere seguir chambeando en casa porque se dio cuenta que es lo mejor, lo que necesita, cómo darle al que va a venir aquí la tranquilidad, pero cómo reforzar el trato de respeto de los que ya estamos a los que vienen llegando. El tema de la rotación va a seguir y se va a poner más complicado por muchas razones que en otra ocasión podríamos hablar. Entonces, las empresas están tomando acciones para poder contratar a la gente que le está faltando porque están teniendo sobredemanda, y muchas veces las condiciones con las que llegan son distintas a las condiciones que tienen los que están, y ahí se genera una fricción. Eso afecta el clima. Entonces, yo llego a laborar a un clima enrarecido, no solo por lo que yo traigo, sino por lo que estoy viendo de que hay pleito, hay complicación, hay alguien que no está respetando las reglas y que está molesta, que está molesto, y mi jefe ya le está regañando, y entonces se deteriora el clima por muchísimas razones. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Más comunicación, más acercamiento, más retroalimentación, y por ahí una de las lecciones que leía hace poco es aprender, y lo entrecomillo, a chiquear a nuestros colaboradores, a cómo entender que la relación que se debe dar en el ámbito laboral cambió completamente, y entonces tenemos que reaprender
a fortalecer esas relaciones para que la gente se sienta bien. Y si se siente bien, quiere venir todos los días. Y si viene todos los días, va a hablar bien de la empresa y eso va a generar mayor atractividad. Entonces, el clima o te afecta la productividad o la beneficia, o te afecta la rotación o te genera atracción. Tú, adentro de la empresa, tienes que tomar las acciones. Los 4 puntos claves de la comunicación post-COVID, ¿no? Nos dicen, las marcas han tenido que adaptarse a la nueva situación. Las últimas, sí, en 2020 vimos un año marcado por pandemia, deja tras de sí una transformación real y profunda de todos los niveles de la sociedad, una gran evolución por la digitalización, la fuerte crisis generada y los cambios profundos sociales. Un 65% de las empresas apostaron por intensificar su comunicación interna y externa y trabajar una estrategia digital de cara al mundo exterior para seguir generando imagen de marca, compromiso y valor. Digitalización la ponen ellos para implementar el trabajo y nuevas herramientas que ayudaron a su gestión. Tuvieron más fácil y superaron más y supieron mejor salir de estas paradas, ¿sí? Las redes sociales como canal de comunicación, la comunicación líquida, es decir, han pasado de ser empresas cerradas, herméticas y jerárquicas a ser flexibles, digitales y móviles, en definitiva, organizaciones líquidas. Evolución de la prensa, se ha elegido un instrumento estratégico como los startups, pymes y empresas que han con impactos mediáticos en los mercados de actuación de las empresas. La nota de prensa continúa siendo una herramienta efectiva a la hora de comunicar y difundir el proyecto de las compañías. Ahora se difunden desde cualquier plataforma o red social, prima frente a la extensión, y es esencial transmitir confianza. Jorge, ¿cómo ves estos puntos de la comunicación? Creo que es algo que sigue corriendo muy fuerte el tema de la comunicación, o sea, ha mejorado en cierta medida. Yo siguiendo un poco la idea de Marco ahorita respecto al estado de salud mental, ¿no? Vamos a decirlo así, dentro de la organización, entre los colaboradores. Yo he estado leyendo varios especialistas y comentarios que ponen en donde se habla que ahorita que se está terminando o está en proceso ya muy avanzado el tema de la vacunación, de todas maneras hay muchas secuelas a nivel de estado de ánimo, a nivel de salud mental, tipo ansiedad y depresión y todos estos rollos que hacen mucho más volátil la pertenencia, si hablábamos de pertenencia, ¿no? O la posibilidad de mantenerme en un trabajo, o sea, es muy volátil y se ha ido acercando más a las edades más jóvenes, o sea, mientras menos tiempo en la edad laboral, pues tienes más la posibilidad de estar pensando en no sentirte ni cómodo, ni a gusto, ni motivado, ni con un reto. El impacto que ha tenido esta pandemia a todos los que han terminado sus carreras, por ejemplo, o las que están por terminarlas, pues es incierta porque no saben realmente a lo que va a enfrentarse. Entonces yo sí creo que todavía hay mucho que chambear en el tema de salud mental, y en donde la comunicación que mencionas, Enrique, hace su rol importante, ¿no? Creo que el rol interno de comunicación es tan importante para los colaboradores como puede ser la comunicación que tengamos nosotros para promover nuestros productos o nuestra misma empresa. O sea, tienen la misma importancia, vamos a decirlo así, ahora, y quizá un poco más cargadas el tema laboral. O sea, yo me preocuparía más por resolver esa problemática que el tema comercial, que también es importante, ¿no? A lo mejor está, como dicen, si no tienes empleados contentos, difícilmente vas a tener clientes contentos. Entonces, en ese criterio estaría yo trabajando, ¿no? En pensar en que nos hemos convertido en empresas mucho más humanas, en el sentido de escuchar más, hacer más empatía con los colaboradores, e igual ellos hacer más empatía con quienes dirigen la empresa,
porque ahora es fundamental ese acercamiento, ¿no? Ahorita, después de 18 meses de estar conectados en línea, pues están empezando a darse ya las reuniones presenciales y el retomar, y el te quiero volver a ver en corto y todo, pues ya está haciendo algo. Entonces, así como hacen las ciudades por avanzar desde el punto de vista de buscar ciudades más saludables, ¿no? Ya se está viendo ese esquema de la ciudad también tiene que cambiar a tener espacios de convivencia en parques y que puedas caminar y que puedas salir a hacer otras cosas que ya no puedes, como parte de esa salud mental. Entonces yo creo que ahí la comunicación juega un rol muy importante y en todos los sentidos, así como haces un presupuesto de marketing para jalar clientes, yo creo que hay que hacer un presupuesto de comunicación interna para mantener la comunicación entre sus colaboradores y el ánimo y la motivación para seguir siendo parte de un negocio o de una empresa, ¿no? Sin dejar de visualizar las aspiraciones que puedan tener por mejorar. O sea, yo creo que esa parte va a seguir estando vigente, todas las hemos vivido y todas las hemos pasado, ¿no? El querer mejorar, pues eso está en nuestro mismo ADN. Pero creo que todavía hay que trabajar mucho en la estabilidad emocional que tenemos, ¿no? Y ahí hay que ser muy empáticos y entender muy bien las razones, ¿no? Eso creo que lo dejaría, y ahí creo que la comunicación hace un juego o un rol muy importante, toma un juego muy importante. Oye, Enrique, nomás un comentario así muy rápido, porque me movió mucho lo que dijo ahorita Jorge. Yo diría que hasta más ahora el tema de la comunicación con los empleados, ¿eh? Ojo, porque al final del día invertimos millonarias cantidades para hacer marketing y lo que hacemos es llevar a nuestros clientes con nuestro servicio, con nuestra marca, con nuestra interacción, y cuando los tratamos mal, pues eso se multiplica porque ahora tenemos las redes sociales. Entonces el que las empresas estén más aware, más alertas de tener esa cultura de servicio es mucho más importante que nunca en toda la historia, porque tienen un poder de comunicación increíble los clientes y su experiencia la comunican de una manera muy personal, ¿no? Solo quería decir eso. Un poquito más en esta comunicación. Estoy totalmente de acuerdo que el clima en las empresas es importantísimo y poca gente lo ve porque es una comunicación directa, y cuando hablan de esta comunicación directa no es una comunicación global que tengamos que tener con todos, tenemos que ver lo que está sucediendo y hablar con la gente específicamente que trae los problemas. ¿Para qué? Para acomodarnos a la nueva forma de trabajar que estamos viviendo. Ok, la comunicación son las 5 máximas en tiempos de pandemia. Paréntesis, la primera, ¿sí? Tenemos que crear una confianza entre nuestros colaboradores, una confianza con la directiva, una confianza con la gente que tiene liderazgo. Tenemos que hablar con la verdad con ellas, sociabilizar sobre la verdad, porque oímos muchas cosas que son verdad o mentira en las mismas redes, en los mismos medios de comunicación. No sabemos las fuentes que son y creemos que todo es cierto. No es cierto. Tenemos que ser bien transparente con nuestra gente en la comunicación interna. Ser flexible y adaptable es la segunda situación. Es decir, estar sobre lo que está pasando día a día en la pandemia, ¿sí? El objetivo es hacerle frente a la crisis y adaptarnos a las necesidades que surgen de estas. Ok. Ser más persona que ejecutivo. Aquí es otro asunto importante. Ahora resulta que este punto es un valor agregado, sino que la confianza y motivación como ejecutivos es vital reconocer el esfuerzo que están haciendo los colaboradores y agradecer el compromiso en medio de las condiciones difíciles que estamos viviendo. Las empresas deben de asegurar que sus empleados sean reconocidos en estos momentos, dando mayor visibilidad a la contribución y rol de cada uno, ¿sí? Ser un promotor de la creatividad en medio de la ambigüedad, ¿sí? Y ser un inspirador, es decir, estás siendo motivador para inyectar la pasión por lo que haces y preocuparte por el éxito y bienestar de ellos. Debe ser un crecimiento que nace en la empresa, en la comunicación de la pandemia. A ver, platícame de esto, ¿cómo lo ves, Mauricio? Yo nada más antes de decir, agregaría un reto más en toda lo que has estado planteando, que es
el tema de la subcontratación, que ese es un tema aparte, tal vez legal en una perspectiva, pero de una tendencia mundial. O sea, la tendencia es a que mi abuelo trabajó toda su vida, y es real, en una organización que se llamaba Recursos Hidráulicos. Secretaría, era un ingeniero y trabajó toda su vida desde que se graduó hasta que se murió. ¿Okay? Luego, mi padre trabajó en varias fuentes de trabajo, ¿no? Y un servidor, pues también en varias fuentes de trabajo, ¿no? Mis hijos trabajan en varias fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo. O sea, lo que voy es que la tendencia es muy diferente a lo que conocemos. Entonces, lo que yo veo hacia el futuro inmediato y también, digamos, lejano, es a una tendencia en donde las personas no necesariamente trabajan de la manera en que nosotros lo acostumbramos. No necesariamente van a ser mis únicos, yo voy a ser el único empleador. La tendencia va a ser a que incluso se fomente mucho la subcontratación, y entonces el gran reto es cómo es muy diferente cuando tú eres como el jefe y mandas, ¿no? Y tienes esta idea de tú mandar y no tienen mucha comunicación ni opciones tus empleados, ¿no? De antes, donde no tienen tanta información como ahora, a un tema donde tú tienes que venderle a tus empleados. Por eso lo que decía Jorge ahorita tan relevante, tú tienes que vender y conquistar su alma de verdad. Incluso aunque no solo trabajen para ti, incluso aunque trabajen para otros. Entonces se convierte en un tema de liderazgo como nunca. El empresario nuevo, eso tiene que ser un gran líder, ¿no? Como nunca, no solamente un buen comerciante, tal vez como antes, o un buen financiero, ahora tiene que ser un gran líder que tiene que conquistar el alma de sus empleados o de sus colaboradores. Ya ni siquiera voy a decir empleados, porque eso va a cambiar también. Y entonces tengo que convencer a personas con las que colaboran conmigo y que subcontrato. Y eso todavía es más complicado porque de verdad tengo que conquistar su alma y no solamente ser como su jefe de su paycheck de la semana, porque van a tener otras opciones. Y para eso se requieren mucho las campañas de comunicación, el liderazgo que mencionábamos, pero también se requiere mucho, desde mi punto de vista, Enrique, tener una visión, como una misión acompañada al proceso empresarial organizacional. Conquistar desde ahí, o sea, no solamente te voy a conquistar para que trabajes para ganar dinero, sino te voy a decir que lo que hacemos es algo significativo, importante, que te da valor a ti como persona, porque te conectas con algo que es relevante. Y eso estamos viendo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren conectarse con ese tipo de trabajo y lo tenemos que entender para cambiar rápido a ser líderes que fomenten este tipo, digamos, de plataformas donde se unen otros colaboradores, antes empleados, y que no solamente ganan dinero, sino que se insertan en una manera de sentirse integrados, valiosos, que están contribuyendo con algo que es importante para ellos. Entonces, la comunicación, en este sentido, la comunicación, digamos, hacia esta plataforma se convierte en clave de una actividad empresarial. El empresario tiene que ser especialista en eso y tiene que contratar a las mejores agencias de publicidad como la de Jorge, por ejemplo, pero para que hagan este trabajo hacia adentro en esa plataforma. Está cambiando todo, que hagan un trabajo extraordinario de conectar su mensaje, su comunicación para inspirar a esas personas a que se queden trabajando no solo por el paycheck, sino porque contribuyen con una misión relevante. Muy bien. Vamos a concluir el programa, vamos a dar una última opinión, una última ronda sobre este tema. Después de 18 años, ¿cómo está la comunicación? ¿Cómo está nuestra organización? ¿Y qué vemos a futuro? Pues rápidamente, Marco, ¿cuál es tu opinión? Claro, definitivamente, y qué bueno que ya Mauricio dijo colaborador, ¿verdad? O algunos estudiantes y empleados, hay que hablar de colaboradores. Hemos entrado a algo que los americanos llaman la gig economy, es decir, economía por proyectos, y la gente quiere elaborar en un proyecto en donde se sienta sabroso, aprenda, le gusta, y si hay otro aquí, pues le sigo aquí, pero a lo mejor también en otra parte. Entonces, en ese sentido, definitivamente que el modelo de liderazgo cambió. Desde el año pasado vengo diciendo, necesitamos una nueva anatomía en el liderazgo, líderes de alma y hueso que realmente entren a la profundidad de sus colaboradores cuando dirigen.
Eso por una parte. Y la otra que quisiera decir, y no voy a hablar de todas, estas lecciones que nos deja la pandemia. La primera, y que se dice en muchísimas partes, la humanidad entendió que puede haber muchas cosas muy relevantes, pero que hay dos que no podemos dejar de entender. Y una, algunos le llamamos Dios, para algunos es la parte de la espiritualidad, la religiosidad, para otros tendrá algo que ver con el aspecto de la vida o de la naturaleza, pero hay una fuerza superior a nosotros que al final de cuentas es la que dicta lo que estamos haciendo. Para mí, para algunos será Dios. Y la otra es la familia. Estos dos elementos, la lección que hemos vivido nos dice, esto es lo verdaderamente importante. Así es que hay que entender que ahí hay una lección. Y la otra es que todo lo que decíamos que no se podía hacer así, particularmente incluso nuestras leyes laborales decían, no puedes chambear desde casa, pues todo puede hacerse diferente. La forma en la que laboramos, la velocidad en la que se generan los medicamentos y, por supuesto, la manera en la que hacemos negocios. Hay muchas más lecciones, ya en otra ocasión habrá oportunidad de platicar de ellas. Por lo pronto, pues gracias por haber traído este tema, Enrique, que es muy amplio. Esperemos que al auditorio le haya gustado y les sea de utilidad. Es tan amplio que ya te comiste el tiempo de Jorge y de Mauricio, ¿eh? Así es. Bueno, te doy las gracias, Mauricio, te doy las gracias, Marco, te doy las gracias, Jorge, y a ustedes por acompañarnos en la mesa de la García Guerrero. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.